Damos continuidad a la clase de vectores en tres dimensiones y producto vectorial. Producto entre vectores. Cuando hablamos de producto entre vectores existen dos tipos, el producto punto y el producto cruz. El producto punto, también denominado producto escalar o producto externo, es una operación entre vectores que da como resultado un escalar, es decir, un número. Definición. El producto punto se define de la siguiente manera. La forma de escribirlo es de esta forma. Se lee A.B o A producto punto B. Nos quedaría que A.B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno de phi, donde phi es el ángulo más pequeño que se forma entre los vectores A y B, correspondiente pues a este gráfico. Tenemos el vector A, tenemos el vector B, y fíjense que para estos dos vectores se formarían dos ángulos, este de aquí y el que se forma por esta parte. El ángulo que se emplea en la fórmula sería el más pequeño, que sería en este caso este de aquí, el ángulo phi. La definición que vimos anteriormente me dice que A punto B es igual a la magnitud de B por el coseno de phi. Fíjense que ya la definición nos dice que lo que vamos a obtener como resultado de esa operación es un escalar, donde ese escalar puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser incluso cero. ¿De qué depende el signo de la operación? Básicamente va a depender de esta función, del coseno de phi, o en otras palabras, va a depender del valor de phi, porque recordemos que la magnitud de A pues siempre va a ser una cantidad positiva y la magnitud de B también va a ser siempre una cantidad positiva. Entonces lo que determina el signo del producto punto vendría a ser precisamente el ángulo phi. Para el primer caso, entonces, si tenemos que el ángulo phi es un ángulo que está entre 0 y 90 grados, el producto punto me va a dar un valor positivo, ya que la función coseno para ese rango de ángulos pues tendría un valor positivo. Si el ángulo phi está entre 90 y 180 grados, que sería este caso, tendríamos que el resultado del producto punto entre A y B va a ser una cantidad negativa. Lo mismo, debido a que la función coseno para ese rango de valores de phi daría valores negativos. Y por último tendríamos cuando phi vale 90 grados, que es cuando los dos vectores son perpendiculares. En ese caso, el producto punto me va a dar 0. Y eso es algo bien importante, ya que siempre que dos vectores sean perpendiculares, el producto punto entre ellos me va a dar 0. Siempre. Condición de ortonormalidad de los vectores unitarios. Pues tenemos los vectores unitarios I, J y K, los cuales, como ya hemos visto anteriormente, son vectores mutuamente perpendiculares. Entonces, si uno quiere calcular el producto punto entre esos vectores, entre ellos mismos, es decir, I punto I, J punto J o K punto K, si aplicamos la fórmula anterior, me queda que la magnitud del vector I sería
1. La magnitud del vector y sería también 1. El ángulo que forman estos dos vectores entre sí, que sería este vector consigo mismo, pues sería 0 grados. Me quedaría coseno de 0. Entonces me quedaría 1 por 1 por el coseno de 0. Recordemos que el coseno de 0 es 1, entonces me quedaría 1 por 1 por 1, que es igual a 1. Y eso ocurre lo mismo para j.j y k.k. Ahora, cuando tenemos los casos cruzados, es decir, i.j, i.k y j.k, ¿sí? Aplicando la misma definición anterior me quedaría, para este primer caso, la magnitud del vector i, 1. La magnitud del vector j, 1. Por el coseno del ángulo entre ambos vectores, que sería este ángulo que se forma acá, que es de 90 grados. Entonces me queda 1 por 1 por el coseno de 90. El coseno de 90 es 0, entonces el resultado va a ser 0. Resumiendo, pues siempre que hagamos producto punto con los vectores unitarios, si se hace producto punto entre el mismo vector, el resultado es 1. Si se hace un producto cruzado, como en este caso, el resultado va a ser 0. Definición. Dado los vectores en componentes rectangulares de la siguiente manera, el vector A con sus respectivas componentes rectangulares y el vector B también con sus respectivas componentes rectangulares, el producto punto lo vamos a calcular de la siguiente manera. A punto B va a ser igual a multiplicar las componentes, ¿sí? I con I, J con J y K con K, y al final de eso sumar. Nos queda de esta manera, que A punto B va a ser igual a X por BX más a Y por BY más a Z por BZ. De esta forma, con esta ecuación, vamos a calcular el producto punto entre dos vectores siempre y cuando tengamos esos dos vectores expresados en componentes rectangulares. ¿Listo? Por lo tanto, el producto punto de dos vectores es la suma de los productos de sus respectivas componentes. Demostración. ¿De dónde sale la fórmula anterior? Si uno quisiera plantear el producto punto de los dos vectores, quedaría de esta forma. El vector A y el vector B. Producto punto. Si hiciéramos el producto componente a componente, como acá tenemos 3 y acá tenemos 3, pues al final me saldrían 9 productos, que son los 9 productos que tenemos en esta parte. Sí. AX en Y, producto punto BX en Y. Sería este primero. AX en Y, producto punto BY en J. Sería este de acá y así sucesivamente. Los productos me quedarían planteados de esta manera. Como vimos anteriormente, para este primer caso, entonces me quedaría AX. Recordemos que esto es una componente, eso sería simplemente un número. Y BX, lo mismo, una componente, simplemente un número. Entonces me quedaría AX, BX y punto I. Recordemos que I punto I me da 1. El siguiente, AX por BY y producto punto J. Y como son cruzados, el producto punto me daría 0. O sea que esta de aquí me da 0. Y en resumen, todas las que sean componentes cruzadas me van a dar 0. Es decir, que al final las únicas que sobreviven sería esta de acá, que me da AX por BX, esta otra que tenemos aquí, que me da AY por BY, y la que tenemos aquí al final. Esta
estoy equivocado, esta, que me da AZ por BZ, pues como lo tenemos expresado en esta ecuación. Por lo tanto, la forma, digamos, final del producto punto sería esto, que sería como la demostración de la ecuación anterior. Esto. Repito, con esta fórmula vamos a poder calcular el producto punto entre dos vectores. Bueno, utilidad. El producto punto es una operación que sirve para calcular el ángulo entre dos vectores. Partimos de la definición anterior, la primera. Lo que hago con esa ecuación es despejar el ángulo, que es lo que me interesa. Haciendo el despeje, entonces yo lo que haría es pasar estos dos términos al otro lado, a dividir, y luego para despejar el ángulo aplico la función inversa a ambos lados, que sería coseno a la menos 1, y el despeje me quedaría de esta manera. Con esta ecuación yo podría calcular el ángulo entre dos vectores, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir de que yo conozco cómo es el vector A expresado en componentes rectangulares y cómo es el vector B expresado en componentes rectangulares. Recuerden que A.B se calcularía utilizando esta ecuación. Entonces veamos un ejemplo de cómo sería el gráfico. Entonces tendríamos el vector A, que sería este vector de acá. Acá tendríamos sus tres componentes rectangulares. Esta sería la componente en Z, esta sería la componente en X y esta sería la componente en Y. Para el vector B, entonces tendríamos la componente en Z, esta de acá, la componente en X y la componente en Y, esta de acá. Si se fijan, los ejes pues están cambiados, ¿sí? Usualmente lo manejamos en esta parte el eje X, en esta parte el eje Y y en esta parte el eje Z, el usual. Pero también se puede escribir de esta forma, ¿sí? Siempre y cuando se respete lo que se denomina un sistema derecho. Que simplemente si ustedes miran este sistema y hacen una comparación como con el sistema que habitualmente manejamos, esto sería simplemente una rotación del sistema. Bueno, bien. El ángulo entonces, recordando la forma anterior, nos quedaría expresado de esta forma. Y ese ángulo correspondería al ángulo que se forma aquí entre el vector A y el vector B, es decir, este ángulo de acá. Recuerdo que ese ángulo es el ángulo más pequeño entre A y B. Bueno, propiedades para el producto punto. La primera propiedad que tenemos es la conmutativa, que nos dice que el producto punto conmuta, es decir, que A punto B es lo mismo que B punto A. Segunda propiedad, la propiedad distributiva para la suma. Si tenemos A producto punto, un vector que es el resultado de una suma, que sería B más C, eso sería lo mismo que hacer A punto B y luego sumar A punto C. Producto por un escalar. Definimos una cantidad m, que
que es una cantidad escalar. Nos quedaría m que multiplica a producto punto b. Entonces, esto sería lo mismo que multiplicar el escalar m por a. Esto me da como resultado un vector y a ese vector se le hace producto punto con b. O también se podría multiplicar el escalar por el vector b y luego hacer producto punto con el vector a. Y por último, una propiedad pues que ya la habíamos visto anteriormente, que es que si a.e es igual a 0, eso quiere decir que el vector a y el vector b son vectores perpendiculares, que se forma un ángulo de 90 grados entre ellos. Ejemplo, dado los siguientes vectores, tenemos el vector a como 3i más 2j menos 4k, el vector b menos i menos 3j más 2k. Inciso a, calcule a.e. Inciso b, calcule 2a producto punto 3b. Inciso c, calcule el ángulo entre a y b. Solución del ejemplo. En el primer inciso nos piden calcular a.e. Bueno, tenemos los dos vectores a y b, a.e. Recordemos que como ya tenemos estos vectores en componentes rectangulares, aplicamos la definición que vimos anteriormente, que para calcular ese producto punto simplemente multiplicamos componente a componente y vamos sumando esos productos. Sería entonces 3 por menos 1 más 2 por menos 3 más menos 4 por 2. Quedaría expresado de esta forma. Bueno, entonces aquí obtendríamos menos 3 y aquí obtendríamos como resultado menos 6 y de acá menos 8. Por lo tanto, el resultado del producto punto entre A y B sería menos 17. Para el inciso A, para el inciso B, nos piden calcular 2A producto punto 3B. Este inciso se podría hacer de dos formas. Podríamos multiplicar este 2 por el vector A, luego multiplicar el 3 por el vector B y luego hacer un producto punto con lo que obtuvimos de resultado en cada uno. O podríamos aplicar una de las propiedades del producto punto. Recordemos que este 2 y este 3 vendrían a ser escalares. Entonces yo podría hacer 2 por 3 y sacar eso como factor de esta manera. 6, que sería factor de A.B. Y A.B ya lo calculé en el inciso A, que nos dio menos 17. Entonces me quedaría 6 por menos 17, nos daría menos 102. Y esa sería la respuesta del inciso B. Si se hace de la otra forma como dije inicialmente, pues tendría que dar el mismo resultado. Para el inciso C, nos piden hallar el ángulo entre los vectores A y B. Utilizamos la fórmula que vimos anteriormente y vemos que A.E ya lo calculé. Me faltaría calcular la magnitud de A y la magnitud de B. La magnitud de A quedaría de esta manera. Lo voy a dejar expresado como raíz
de 29, es decir, no voy a colocar el decimal. Eso es simplemente para no perder exactitud a la hora de hacer el cálculo del ángulo mediante esta ecuación. Hago lo mismo con B, determino la magnitud de esta manera y lo mismo, dejo expresado el resultado con la raíz. Reemplazando en la ecuación me quedaría esta forma. Θ es igual a coseno a la menos 1 de menos 17 sobre la magnitud de A, que me dio raíz de 29, por la magnitud de B, que me dio raíz de 14. Y el resultado de eso es 147,53 grados.